algo que me llama muchísimo la atención, y es que la mayoría de las personas se pasa toda su vida trabajando para conseguir dinero, pero muy pocas personas logran entender cómo hacer que ese dinero que se partieron la madre trabajando, pues logre trabajar para ellos. Y no me refiero solamente al tema del dinero, me refiero al cómo crear una estructura, a definir objetivos claros, a tener en cuenta qué es lo que es realmente importante para ti. Porque seamos muy honestos, todos en internet vemos que el típico inversionista que se hizo millonario de la noche a la mañana. Pero déjame te digo algo, eso es muy poco probable que suceda. En este podcast te voy a platicar de los errores y los aciertos que no solamente yo he cometido, sino mis inversionistas y toda la gente que yo he visto que está cometiendo errores o que está haciendo excelentes inversiones aquí en la Riviera Maya. Yo soy Fernando Córdoba y te voy a compartir desde mi experiencia personal de no solamente vivir aquí y no solamente trabajar aquí, sino de cómo mis propias inversiones me están resultando, e inclusive te voy a compartir mis errores que me han costado muchísimo dinero. Y eso es lo que yo estoy buscando, que la gente no se vaya con lo que está viendo allá en internet. El típico gurú inmobiliario que te dice, cómprate un departamento y ponlo a rentar en Airbnb y te vas a hacer millonario. Porque la realidad es mucho más diferente. La gente tiene que conocer todo lo que hay alrededor de una inversión. El contexto, el timing, las ubicaciones, los desarrolladores que te están vendiendo, cómo encontrar oportunidades verdaderas. Y eso es lo que te voy a enseñar en este podcast. He visto muchísimas personas llegar a México y hacer muchísimo dinero en bienes raíces, pero también he visto a otras que solamente por seguir sus emociones o por seguir el hype han perdido miles y cientos de miles de dólares. Y eso es lo que te quiero platicar. Porque algo que nadie te dice es que no solamente se trata de encontrar el departamento bonito y rentarlo. Se trata de entender todo el contexto que hay alrededor de una inversión. Y eso cambia todo el juego. Porque en internet todo se ve muy fácil, todo es bonito, tienes tus amenidades, tienes tus albercas, tienes absolutamente todo para hacer una inversión muy redituable. Pero nadie te platica de los errores, el timing, las crisis, las condiciones económicas globales que afectan que tu inversión pueda ser buena o pueda ser mala. Y justamente por eso es que quise hacer este espacio. Porque yo no quiero venderte humo, yo no quiero decirte que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Yo quiero enseñarte todo lo que tienes que considerar desde la perspectiva real de alguien que trabaja aquí, vive aquí e invierte aquí. De todas mis experiencias propias y de amigos y de inversionistas para que esto no te suceda a ti. Me acuerdo perfectamente de una persona que conocí en la playa. Me dice que vio un anuncio en internet, que vio que solamente tenía que comprar un departamento, ponerlo a trabajar en Airbnb y voilà, se iba a hacer millonario, iba a tener sus vacaciones de por vida de ensueños, y la realidad es muchísimo muy diferente de lo que le platicaron. Esa persona se tuvo que encontrar con golpes, con sorpresas. Oh, sorpresa, tienes que pagar un mantenimiento que no habías considerado en tus números. Sorpresa, los administradores de propiedades no están haciendo bien su trabajo y te dejan el departamento abandonado. Sorpresa, tienes un montón de gastos también que cubrir cuando compras una propiedad. No se trata solamente de ver el anuncio, comprarlo y ya, vivir de tus rentas. Ojalá que fuera así, pero la realidad va mucho más allá de eso. Tienes que considerar todo lo que hay detrás de una inversión. Costos de cierre. No es barato escritura en la propiedad. Estás considerando el 8% de lo que te cuesta el inmueble solo para tener tu escritura. No se trata solo de tener el inmueble. Tienes que tener un negocio estratégicamente planeado. Si vas a pensar que al poner tu propiedad a rentar en Airbnb ya va a funcionar, lamento decirte que no va a ser así. Necesitas tener un equipo legal, un equipo administrativo que te va a ayudar, un equipo también contable, porque no todo es simplemente llegar, poner el anuncio y cobrar. Porque la mayoría de la gente eso es lo que ve en redes. Pero cuando empezamos a ver todo lo que hay detrás de esta inversión, las zonas, las ubicaciones, el timing, los desarrolladores, la temporada alta contra la temporada baja, hay muchísimas cosas que esta persona no consideró, y ahí fue donde se dio cuenta que no había hecho una buena inversión. Y eso es lo que pasa con muchísima gente. Todo el mundo se va con lo que ve en internet, pero muy pocas personas entienden lo que realmente conlleva invertir aquí en la Riviera Maya. Porque hoy en internet se ven los resultados, pero muy pocas personas te enseñan con criterio real
cómo es que funcionan las cosas. Y honestamente, el criterio vale mucho más que la emoción, porque una buena decisión te puede hacer ganar muchísimo dinero, pero también una mala decisión te puede frenar financieramente por años. Y creo que por eso es que me interesa tanto este tema, porque no solamente se trata del dinero que puedas conseguir con tu inversión, sino también se trata del estilo de vida que esta inversión te va a brindar. Es tener más libertad en movimiento, tener un estilo de vida que vas a poder disfrutar con tu familia, con tus amigos. Es tener más libertad de movimiento, tener la capacidad de decidir dónde quieres vivir, cómo quieres vivir, disfrutar con tus amigos y con tu familia. Más tiempo, más tranquilidad, más control sobre cómo quieres vivir. Y no solamente hablando de dinero, pero sí hablando de calidad de vida. Porque en esta vida venimos a trabajar y que ese dinero que estamos ganando también lo podemos disfrutar. Y así que en este espacio te voy a compartir todos esos detalles que deberías de estar considerando si lo que quieres es una vida con mayor libertad y mayor disfrute. Y algo que he aprendido aquí en Tulum es que de nada sirve estar haciendo dinero y construyendo un patrimonio si no estás disfrutando de tu vida. Si no estás gozando de una manera plena el hecho de poder decir, tengo mi inversión que me está dando un estilo de vida. Se trata de poder disfrutar cada simple día y decir, lo he logrado. Porque honestamente, la gente no necesita hacer más dinero solamente. Necesita aprender a pensar mejor, a tener criterio y a hacer las cosas de una manera guiada, en donde no tengas que toparte con los mismos errores que ya cometió mucha gente, sino se trata de que puedas apalancarte de los errores de los demás, de la experiencia de un servidor y sobre todo de que tengas una buena guía en todo aspecto para que tus inversiones sean redituables. Y es que eso cambia completamente todo. Cambia tu manera de invertir, cambia la manera en que trabajas y sobre todo cambia la manera en cómo estás construyendo tu vida. Porque en este podcast no te quiero hablar como un vendedor, quiero hablarte como una persona que vive aquí, que trabaja aquí, que entiende el mercado y que te va a poder guiar a que no cometas los mismos errores que mucha gente ha cometido. Entonces, si te interesa conocer cómo funciona este mundo de las inversiones en bienes raíces aquí en la Riviera Maya, no te quiero hablar como un vendedor, quiero hablarte como alguien que entiende que las inversiones no solamente comienzan con la emoción, sino comienzan con claridad. Déjame en los comentarios de qué te gustaría que hablara en los próximos episodios, porque en el primer episodio y el siguiente episodio te voy a hablar de los errores más comunes que comete la gente al invertir aquí en México. Suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente episodio.